Hola, hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a preparar para ustedes este delicioso cojín de lechona que tanto nos han pedido por medio de sus comentarios para esta temporada. Pues bueno, ya lo tenemos aquí en el canal. Créanme que queda exquisitamente rico y es muy fácil de preparar. Así que vamos a necesitar arveja amarilla y la vamos a dejar remojando en bastante agua. Así que vamos a usar 500 gramos de arveja amarilla. También hay arveja verde seca, pero la que más se usa para esta preparación y la que es más rica para este plato es la arveja amarilla. Si no la consiguen pueden usar la verde que es seca, ¿no? Listo, entonces lo dejamos remojando hasta el otro día en bastantica agua. Vamos ahora aquí a picar la costilla. Aquí tenemos costilla baby, esto es costilla de cerdo y la vamos a picar así, costillita por costillita. Esta costilla da un sabor exquisito. Si no consiguen costilla baby, entonces pueden usar brazo de cerdo, que también es muy gustoso para esta preparación. Aquí estamos usando pierna de cerdo. Vamos a partirla en pedazos así grandecitos y la vamos a dejar adobando también toda la noche. Entonces, lo que les decía, bueno, este plato lo estamos preparando ahorita en la noche para continuar la preparación mañana en el día. Entonces, todo lo que sea adobo y todo esto se hace la noche anterior. Aquí hay 1400 gramos de pierna y 1000 gramos de costilla baby. Vamos a sacar un poquito de grasita de cerdo aquí con este tocino que tenemos acá. Le agregamos un poco de agua y le agregamos sal, también poca sal, y lo dejamos a fuego medio que empiece a hervir, a hervir, a hervir, y este empieza a soltar toda la grasita. De esta forma hacemos la manteca de cerdo, que es muy gustosa para hacer diferentes preparaciones. Entonces vamos a dejarla a fuego medio en la estufa. Él va a empezar a hervir así, poco a poco va soltando toda la grasita. Mientras eso pasa, vamos a seguir preparando lo de el adobo de la carne. Entonces aquí tenemos cebolla puerro, vamos cortando así las hojitas para no tener que quitarle la cabecita a la cebolla y se empiece de pronto a dañar muy rápido. Estas hojas las van a tener que lavar muy bien para quitarles la tierra. Cuando ya esté bien lavadita, entonces la van a cortar en pedazos así, en trozos grandecitos, porque igual van a ir a la licuadora. Entonces no se preocupen si muy pequeños o muy grandes, así más o menos que medianos. La cebolla puerro tiene un sabor especial y es un sabor diferente a la cebolla en rama. Si no consiguen cebolla puerro, pueden usar solamente cebolla en rama. En este caso estamos usando las dos cebollas, puerro y 4 ramas de cebolla larga. Las lavan muy bien también para quitarle la tierra. Y vamos a usar 4 dientes de ajo grandes. Vamos a cortarlos por la mitad y le vamos a sacar ese embrión que el ajo tiene por dentro. Este plato ustedes nos lo han pedido en varios comentarios en diferentes videos de nuestro canal, así que pues decidimos prepararlo para esta temporada. Esperamos que les guste, ustedes siempre han sido muy especiales con los comentarios y por eso queremos agradecerles mucho porque realmente comentan muy bonito, muy lindo y eso pues nos llena mucho de saber que hay personas que son nuevas haciendo todo esto en la cocina, que nunca han preparado algo especial y pues les ha gustado mucho las recetas porque son fáciles y se presenta el paso a paso. Muy bien, aquí agregamos cerveza en la licuadora, una cerveza, y vamos a poner aquí todo lo que es la cebolla puerro, el ajo y la cebolla en rama. Aquí estamos preparando la salsa con la que vamos a dejar marinando la carne toda la noche.
Aquí en Rosita Cocina no nos guardamos ninguna información en cada uno de nuestros videos. Siempre les estamos contando todo tal cual y como lo preparamos. Bueno, aquí tenemos 2 cucharadas de comino, cucharada sopera, 1 cucharada de laurel, 1 cucharada de pimienta molida, media cucharada de tomillo, media cucharada de condimento de su preferencia, el que más les guste, el que más usen en su cocina. Y vamos a usar también sal. Así que vamos a ponerle 2 cucharadas de sal. Vamos a agregar aquí media cerveza más. Mezclamos aquí muy bien y agregamos la sal. Recuerden que la sal es al gusto, entonces deben probar después si les queda bueno de sal, si les falta sal. Eso es ya al gusto de ustedes. Aquí le agregamos 2 cucharadas de sal por el momento. Y vamos a agregar todo esto a la licuadora. Recuerden que agregamos también media cerveza más, ¿no? Licuamos y esta salsita huele una cosa deliciosa. Huele riquísimo, así que ya se pueden imaginar el sabor que va a agarrar la carne. Lo vamos a dejar toda la noche tapadito en la nevera. Así que va a quedar muy rica. La probamos y nos parece que le hizo falta más sabor a ajo, así que agregamos 1 cucharada más de ajo, 1 cucharada de ajo en polvo. Y listo. Tapan y llevan a la nevera. Muy bien, ahora vamos a preparar el cuero del cerdo, que va a ser nuestro cojín. Este es el que vamos a rellenar, así que está muy grasoso por debajo. Le vamos a quitar gran parte de esa grasa y se la vamos a agregar aquí al tocino para que también suelte toda esa grasita. Entonces poco a poco, no vayan a romper el cuero con el cuchillo, simplemente van a quitar una capa de grasa de la que ya trae ahí. Raspen muy bien la piel también para que les quede bien limpia. Les decía que aquí en nuestro canal, en Rosita Cocina, no les omitimos nada. Si sucede algún error, alguna falla en el video, se los contamos para que ustedes aprendan de eso que nos pase y no les vaya a pasar a ustedes. Muy bien, vamos a perforar todo lo que son las orillas del cuero para poder cocerlo. Aquí vamos a sacar parte de la manteca de cerdo que ya ha soltado. Y vamos a freír unas semillas de achiote. ¿Para qué? Para que suelten bastantico color y podamos con este color pintar nuestro cuero de cerdo, preparar el arroz. Entonces, con ese aceite del cerdo que soltó el tocino, vamos a hacer todo esto. ¿Listo? Tengan muy en cuenta, les digo esto, es algo muy importante. Tengan en cuenta el tamaño del cuero que ustedes tienen para hacer la preparación, porque si es muy grande, de pronto no les cabe en el horno y ustedes se emocionan rellenando ese almohadón y resulta que después van a ver y no les cabe en el horno. Entonces tengan en cuenta primero el tamaño del horno que ustedes tengan en su estufa o en su cocina, y de ese tamaño pues que corten el cuero que van a usar para hacer el cojín de lechona. Aquí vea cómo está saliendo ya la grasita del cerdo. Se empieza a freír, hay que taparlo porque eso empieza a chispear y es hasta peligroso. Entonces hay que dejar que siga saliendo ahí esa manteca de cerdo, de ese tocino que pusimos ahí. Aquí vamos a preparar cebolla puerro, un poquito de aceite con el achiote que habíamos hecho, y vamos a hacer el arroz. Así que agregamos un pocillo de arroz sin mojarlo. Esto es arroz premium sin mojarlo. Este pocillo es tamaño mug, son 250 gramos de arroz exactamente.
Le agregamos condimento del gusto de ustedes, del que más les guste, el que prefieran, el que usen en su cocina. Dejen que el arroz, déjenlo freír un poco y cuando ya se ponga blanquito, ahí sí le agregan el agua. Normalmente por un pocillo de arroz son 2 de agua, pero esta vez no le agregamos 2 de agua, sino 1,5. ¿Por qué? Porque queremos que el arroz quede sueltico, como llamamos aquí en Colombia, que quede arroz volado, que quede precocido. Vean que aquí el arroz no se ha abierto todavía. Así es que lo debemos dejar. Recuerden que él termina de cocinarse en el horno cuando esté dentro o como relleno, ¿sí? Él termina de cocinarse después. Aquí está precocido, lo extendemos bien en un recipiente para que se enfríe. Bueno, las arvejas, hasta el otro día las dejamos remojando, las ponemos aquí en una olla. Esto es una olla a presión pequeña. Y les ponemos un poquito de agua, ni siquiera las cubre, el agua les queda por la mitad de ellas. Las dejamos 15 minutos y la arveja queda así. Ella no queda tan blandita, pero sí la podemos así abrir con los dedos. Ella queda precocida también. No queda blanda, no queda tampoco dura, pero ella va a terminar de cocerse dentro del cojín en el horno. Entonces queda el arroz precocido, queda la arveja amarilla precocida también. Y listo, entonces vamos a preparar el cuero. Ahora sí, le vamos a poner un poquito de sal por dentro. No mucha, poquita, porque recuerden que todo lo que va dentro del cojín de cerdo ya lleva sal. Entonces vamos a perforarlo. Pueden usar la punta de un cuchillo. Vean, con este aceitico de achiote es el que vamos a pintar nuestro cojín, con el que le vamos a dar color, pero bueno, por ahora no. Vamos primero a perforarlo. Entonces, pueden usar una lesna con buena punta, como esta, y un martillito, una piedrita para abrir todos estos huequitos a la misma medida, a la misma distancia. Por debajo pongan una tablita que ustedes puedan dañar, porque esto realmente la punta sale al otro lado. El cuero, así como ustedes lo ven, crudo, es duro. Entonces por eso usen algo que tenga buena punta, puede ser con la punta de un cuchillo también. Tómense el tiempo de hacerlo porque por ahí es por donde va a pasar la aguja y el hilo con el que vamos a coser el cojín. De esta manera, y así por todo esto dejan solamente un lado abierto para por ahí rellenarlo, pero deben hacer igual los huequitos en todos los lados antes de rellenar. Bueno, aquí estamos cortando un poco más pequeños los pedazos de carne porque queremos que quede de tamaño bocado, que la persona se lo pueda comer perfectamente con un tenedor y no le salgan esos pedazos de carne como tan grandes, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos cortarlos un poco más pequeños que lo habíamos hecho la primera vez antes de adobarlo. Entonces empezamos a coser el cojín. Bueno, este hilo lo estamos usando hoy por primera vez porque normalmente se usa el cáñamo café, ese que es marroncito, que se llama hilo cáñamo, o usamos el hilo de algodón, que es el de elevar cometas o de elevar papagayos. Con ese es que se amarran los tamales, que se amarran los chorizos. Pero hoy nos trajeron este hilo que realmente, bueno, no sabemos cómo nos salga. Puede que nos salga bien, puede que no tan bien. Ojalá nos salga bueno. Entonces, pero ustedes pueden conseguir el hilo de algodón o el cáñamo marrón. Listo, tengan en cuenta eso en esta enseñanza. Muy bien, hagan la puntada como ustedes mejor puedan hacerla. El hecho es que para que no se les salga el relleno, no los deben hacer los huequitos tan separados, de a centímetro y medio más o menos, para que no se salga el relleno.
Y de esta manera lo cocen todo. Dejan una parte o un espacio para por ahí rellenar el cojín y luego lo cerramos. Listo, aquí ya tenemos nuestro saquito hecho, bien cocidito si nos quedó, vean esto. Esto es lo que vamos a rellenar. Así que con sus manos bien limpias van a hacer esta preparación. Si no les gusta untarse mucho, pues simplemente usen guantes de esos quirúrgicos y listo. Bueno, entonces agregamos una capa de cada cosa, una capa de arveja, una capa de arroz, una capa de carne, una capa de arveja, una capa de arroz, una capita de carne y mezclamos muy bien. Este va a ser todo el relleno de nuestro cojín de cerdo. Vea el color que le dio la grasita de cerdo con el achiote al arroz. Más arveja. Algo que caracteriza este plato, que caracteriza normalmente la lechona, es que lleva mucha arveja amarilla, ¿sí? Se pueden dar cuenta que no lleva ni siquiera tanto arroz. Otra cosa importante que quería decirles, porque aquí no le omitimos nada, es que preparamos más arroz. No se los presentamos en el video, pero preparamos otros 250 gramos de arroz porque nos pareció que estaba como poco y dijimos, bueno, es mejor que sobre y no que falte, así que ahí les contamos para que preparen más arroz. Entonces vamos a iniciar con el relleno. Pueden usar una cuchara, una taza. Finalmente terminamos rellenando con las manos, porque pues ¿para qué se hicieron las manos? Realmente es como más cómodo hacerlo, entonces por eso les digo, sus manos bien limpias, el que no se quiera untar mucho, use guantes y listo. Entonces vea, lleva costilla, pierna de cerdo, que salga buena carne, no sean michicatos con la carne. Usen carne sin lástima porque es para ustedes. Si lo van a hacer para venta, ganen clientes que digan, uy, esa señora sí le echa carne a ese cojín. Van apretándolo bien y repartan muy bien la carne. Entonces hizo falta más arroz, más carne, más arveja, mezclamos y seguimos rellenando. La arveja, esta es la textura con la que queda. Bueno, vuelvo y le recalco que es importante que antes de cocer el cuero del cojín se fijen si cabe realmente en el horno, porque a veces se emocionan, uy, vamos a hacer un cojín muy grande y cuando lo van a poner en el horno no les cabe. Muy bien, entonces deben aplanarlo con la mano para que quede bien repartidito y terminan de cocer. Ya cuando hayan rellenado, entonces van a cocer ya esta última partecita que falta. Bueno, ya creemos que así está bien. Antes que no nos quede muy templado porque se nos puede abrir. Puede ser que no nos pase eso, pero vamos a terminarlo de cocer así. Este plato es tan rico que lo usan en muchas fiestas familiares o donde van a asistir muchas personas porque también es muy rendidor, ¿no? Lo sirven con pan de sándwich o pan tajado, es como la forma en que lo sirven en las fiestas, o en algunas ciudades como por ejemplo en el Tolima, La Dorada, por allá lo sirven con unos hallaquitos, vamos a decirle así, chiquitos que se llaman insulsos.
Entonces hoy vamos a hacer unos insulsos así muy rápido, eso es 20 minuticos nada más que se demoran para poderlos acompañar. En este momento ya debe estar precalentándose el horno a 200 grados, debe por lo menos tener media hora precalentándose el horno. Vamos a untar el cuero de naranja. Si ustedes pueden conseguir naranja agria, de esa que usan para remedio, es mejor esa, pero nosotros no conseguimos, no es tan fácil de conseguirla, entonces le estamos poniendo naranja normal. Úntenlo bien de naranja, esto le va a dar más crocancia al cuero. Y después de que le han puesto la naranja, entonces un poquito de aceite con achiote, aceite de cerdo que quedó, manteca de cerdo con achiote, y le agregamos un poco de condimento también de su preferencia, el que más les guste, y lo empezamos así como a pintar, a darle color. Si no quieren que sus manos les queden amarillas, usen guantes. Lo vamos a poner en esta rejilla, lo volteamos y lo pintamos por el otro lado. Hoy lo vamos a hornear encima de esta rejilla y por debajo le vamos a poner una bandeja. ¿Para qué? Para que la grasa que salga vaya cayendo en la bandeja y no quede debajo del cuero, porque si no va a quedar así como muy refrito y el cuero de debajo queda muy duro. Entonces por eso es que usamos la rejilla y debajo ponemos un molde, una bandeja que sea más o menos del tamaño. Vean, este fue el arroz que nos sobró. ¿Qué tal no hubiéramos preparado los otros 250 gramos? También nos sobró un poquito de arveja y carne. Así que si tienen más cuero o un pedacito de cuero pequeño, pueden hacer otro cojincito pequeñito. Vean que le ponemos por debajo este molde para que caiga la grasa ahí por dentro. Listo. Entonces, si igual no tienen la rejilla, la pueden poner dentro del molde y no pasa nada. Solo que es que lo hacemos para que toda la grasa no se quede como que no se refrite en su propio aceite y queda por debajo como muy duro. Entonces lo vamos a llevar al horno, vamos a cubrirlo con papel aluminio solamente durante 1 hora. A la hora le quitamos el papel aluminio y lo dejamos 2 horas más en el horno. Quiere decir que se va a hornear por 3 horas. 3 horas en el horno. Vean esta belleza de cojín, pero se nos abrió. Bueno, no sabemos si fue el hilo. Creemos desde un principio, pensamos en el hilo, que el hilo nos podría fallar y se nos podría reventar, porque no usamos el hilo de siempre. También puede ser que nos haya quedado muy templado, muy relleno, así que bueno, aprendan de esto y ustedes no lo rellenen tanto y usen el hilo que siempre hemos usado toda la vida, que es el hilo de algodón o el cáñamo. Escuchen esto. Vean por debajo que quedó también muy bonito el cuero. Y qué belleza nuestro cojín, excepto que se nos abrió, pero igual, bueno, por ahí lo vamos a abrir para servir, entonces pues vamos a aprovechar que se nos abrió por aquí, le vamos a quitar el hilo y vamos a hacer los insulsos rapidito antes de servir. Esto es una cuestión de minutos. Entonces vamos a necesitar 200 gramos de panela, esto para el que los quiera preparar con esto y si no, pues con pan. 5 clavos, 1 litro de agua, dos canelitas y vamos a usar harina de maíz amarillo, que es la misma harina de arepas, pero el que viene amarillo. Y listo, estando el agua así fría, ponemos la panela y la panela se empieza como a derretir, a disolver en el agua. Y vamos agregando poco a poco 400 gramos de harina amarilla. De esta forma la harina no se vuelve grumos. Si ustedes dejan que el agua se caliente y empiezan a agregar la harina, estando el agua caliente se les vuelve grumos, que luego va a ser como difícil de disolverlos. Entonces mejor agreguen la harina estando el agua fría. A medida que va tomando calor, pues la panela se va derritiendo. O si ustedes quieren pueden dejar la panela derretirse un rato antes de prenderle fuego, derretirse en el agua, que se empiece a disolver en el agua. Aquí tenemos hojas de bijao y también pueden usar hojas de plátano si quieren. Van a limpiarlas muy bien
las van a cortar del tamaño que van a usar para envolver los insulsos. Y pues para que la hoja no esté como tan tostadita, que cuando ella está así fresca está muy como que se quiebra cuando la doblamos, entonces se puede romper. Por eso la vamos a pasar por el fuego unas 2 veces y ella de una vez se marchita y queda blandita. Así que cuando la doblemos no se va a romper. Mire, aquí ya estamos precociendo la harina, ya la panela se va disolviendo también muy bien. Y esto es cuestión de minutos, ya ustedes van a ver cuál es el punto en el que ya podemos agregarlo, esta mezcla a las hojas. Esto es como un pancito dulcecito, como un hallaquito dulcecito que se usa para acompañar este plato en algunas ciudades de nuestro país. Vean el punto que debe dar. Debe quedar así espesito, durito y sequito. ¿Sí? Ya no hay más, no hay mucha agua, se ha secado prácticamente toda. Y vamos a envolverlo así, de 1 cucharada o 2 cucharadas es la medida que lo vamos a hacer. Aquí ya las hojitas están marchitas, están blanditas porque ya las pasamos por el fuego. O las pueden echar en agua caliente, en agua hirviendo, 1 minutico y sacarlas y listo. Deben tener el horno también caliente, lo vamos a dejar a 180 grados por 20 minutos en el horno y listo. Esto es algo de muy poquito tiempo, por eso decidimos hacerlo aquí mismo en este video, para darles como una opción de acompañamiento. Y si no, pues si no les gusta, sírvanlo con pan, pueden hacerlo pues como ustedes lo quieran. Listo, entonces nos va saliendo esta cantidad, fue la que nos salió de esa cantidad de harina que hicimos. Lo vamos a poner en el horno a 180 grados, ya el horno está también precalentado a 180 grados. Y los ponemos ahí y 20 minutos. A los 20 minutos ellos ya están. Listo. Pasaron 20 minutos y vamos a la hoja queda tostada, así que si ustedes van a agarrarlos con una pinza puede que se rompa la hoja, por eso lo hicimos así. Cuando las hojitas ya están quemaditas, ya está. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro cojín de lechona, vamos a cortar este hilo maluco, pero bueno. Vamos a cortarlo y por ahí mismo vamos a abrirlo. Entonces, el cojín de lechona siempre se sirve con un pedacito de cuero tostado encima. Vean todo el aceite que nos quedó, que soltó el cojín. Quedó allá en el fondo. Entonces, es imperdonable que no le pongan un pedacito de cuero al plato. Eso es lo que más esperamos en el plato de lechona o de cojín de lechona. Entonces vamos a cortar por aquí, vamos a abrir nuestro cojín para empezar a servirlo. Entonces doblen aquí. De esta preparación salen más o menos unas 10 porciones personales. Entonces vean cómo quedaron los insulsos, aquí lo pusimos en el plato para servirlo como acompañante de este rico cojín de lechón. Vean que se le ve la carne. Bastante carne, su pedacito de cuero tostado que es el más anhelado. Esperamos que les haya gustado esta preparación que sinceramente y de corazón quedó muy pero muy rica, exquisito, mucha carne y ese cuero quedó delicioso. Por favor, déjenos aquí su comentario, cómo les pareció esta preparación, prepárenlo y los invitamos a que vuelvan a nuestro canal, dejen su comentario, cómo les fue. Y si es nuevo hoy y nos está viendo por primera vez, por favor, suscríbanse a nuestro canal, haga parte de nuestra familia en YouTube. Esperamos que les haya gustado, dejen aquí su like y nos vemos en una próxima preparación de temporada aquí en Rosita Cocina.